Por favor, que alguien me ayude. Y veo un pastor alemán, veo un niño. Nada, o sea, instinto de madre leona para salvar a un niño que está siendo atacado por un animal. Tenía alternativa, o pasar de largo, irme a la bloguería, pasar una estupenda tarde, después ver en el noticiero. Niño atacado por ese, yo lo vi. O sea, lo volvería a hacer 20 veces más. Instinto de madre leona. Instinto de madre leona. ¿Qué pasa con la madre leona? A ver. Cuando salió el viral, bueno, que en realidad no era un viral, era una noticia, me acuerdo que la funaron. ¿Y por qué fueron a la madre leona? La verdad es que no me acuerdo. Por cuica y porque se supone que discriminaba en sus dichos a la nana en vez de enfocarse en la noticia, ¿cierto? Pero en realidad la noticia había descontextualizado sus dichos, ¿cierto? No te puedo creer que los medios de comunicación te estén contextualizando. Oye, pero es que de Oye, verdad pero la claro. atacaron caletas, nos sacaron como el clip completo, en realidad lo que había dicho no era nada de malo a lo que se refería. La cuestión de la madre leona es que ella efectivamente salvó a un niño, Sí, efectivamente le hizo caso en su instinto. Y todos la miramos a lo mejor en su momento como la vieja zapa del barrio. Igual. Siempre hacemos eso, pues. Sí, ¿Y qué opinamos de la vieja zapa? La vieja zapa del barrio. Alto valor a la vieja zapa del barrio. No cuando eres chico, porque cuando eres chico es como, la vieja culiada de la wea. Que anda metida en que si los cabros están como fumando, tomando y toda la cuestión, andan hueveando en la calle. Pero finalmente es una prócer de nuestra nación, porque la vieja zapa igual es como cuidadora del barrio, ¿o no? Sí, todo el rato. Y yo creo que la hemos ninguneado mucho pensando en que solamente es zapa. Pero igual la vieja zapa o las señoras protectoras es porque tienen un estándar de ética moral y siempre están pendientes de su comunidad. Madre leona. Tienen su por instinto supuesto. de madre leona. Obviamente dejamos al lado a esas señoras o esas personas que lo que buscan es generar cagüín y generar conflictos. Por supuesto, la madre que podría haber pasado regia tarde en la peluquería es como la señora que podría haber estado sentada viendo la teleserie, pero en realidad, o el caballero que estaba cortando el pato, o haciendo sus cosas, y en realidad se preocupan un poco por la comunidad, ¿no es cierto? Y con este viral damos inicio a nuestro segundo capítulo, que de la sala de profes pasamos a... Patio del colegio. Así En que, el patio del colegio. gracias por eso. Nos trasladamos de la sala de profes, salimos de la sala y nos vamos al patio. En el patio, el recreo, otro espacio de la educación, un espacio bastante híbrido, extraño. Volvemos a ser profesionales, no nos podemos comportar como en la sala de profes. Por supuesto, volvemos al patio de los cabros, de las cabras, y nos damos cuenta que, curiosamente, tanto como en la sala de profe, hay todo un universo en el patio del colegio. Tanto como en la sala, los chiquillos son otras personas. Tal cual. Y es cuático ahí porque, como digo, ya en la sala de profe habíamos hablado la vez anterior que nos desinhibíamos. Pero en el patio no podía hacer eso porque era un profesional. Sí, claro, Pero seguimos en el tampoco podía contexto ser tan educativo. recto como en el aula. Así que es un espacio híbrido extraño que queremos desmenuzar, que queremos hablar a propósito del instinto de madre leona. Exacto. Muchos profes seguramente se están sintiendo identificados en este momento con el salí al patio y me tocó turno. Me tocó Y cuidar. vi a ese niño que le iba a llegar la pelota. O sea, sí, y y me dije llegó. como, ¡ay, instinto De de madre. profe leona! En vez de ir al baño, Claro. fui y lo salvé. ¿No? Y en vez de tomar desayuno, fui y lo salvé. Bueno, sí, el, claro el que patio es un espacio simbólico que se puede trasladar a muchos lugares, pero en el fondo tiene que ver en si nos comportamos o no nos comportamos, si nos metemos o nos metemos en ciertas circunstancias, no solo en el patio, obviamente. Nos convertimos en esa madre leona, nos convertimos en ese padre león. sí. ¿Qué Exacto. opinas? ¿Y tú ya no estás ahí en el aula, pues no estás ahí enseñando? ¿Podéis conversar con un estudiante? Me encantaría me encanta tener tiempo libre. Confieso Me que me encanta la encantaría sala de echarme profe. a la sala de profe, pero lo cierto es que sí. Me ha pasado que he terminado en el patio del colegio y jamás llegué a la sala de profe en el cambio de hora porque, claro, recurrió la alumna, el alumno a contarte desde cosas muy simples y sencillas como un problema que tuvo con un amigo, una amiga, hasta cuestiones que termináis derivando hoy a especialistas. A veces uno quiere ir Emocional. al baño y los chicos te persiguen para contarte cosas. Totalmente. Es más, entre ellos pasan cosas, el patio del colegio ya deja de ser la parte disciplinar, sino que este espacio híbrido que obliga al profesor a ser un profesor formador. Y a estar pendiente también. Por de ese ejemplo, espacio. viste que un cabro chico le pegó una patada. No, pues le tienes que llamar la atención y decir, eso no se hace porque vivimos en comunidad. Oye, Exacto. tira la pelota más despacio porque hay niñas o niños jugando cerca tuyo y son pequeños. La disciplina no es negativa, en tanto es una disciplina amorosa, consciente y sobre todo que
tenga sentido para el estudiante. Dar normas por normas, como en cualquier contexto, es una cuestión complicada. Hay cosas que se discuten y cosas que no, pero las normas escolares existen precisamente porque las sociedades democráticas también son sociedades democráticas dentro y fuera del aula. Súper simple eso. Me hago la pregunta por esa familia, esa comunidad, esa sociedad en general que nos ha dicho como, hey, con mis hijos no te metas. Ok, ¿cuál es la función del sistema educativo? ¿Llenar a los chiquillos y a las chiquillas de contenidos? ¿O finalmente no estamos frente a objetos que tenemos que llenar de conocimiento y de información como si fueran meras libretas, sino que estamos frente a sujetos? ¿Objetos o sujetos? ¿Cuál es la visión que tienes tú al respecto? Vamos a discutir entonces efectivamente si el profesor debe tener un rol formador o no, un rol valórico en esto. ¿Objeto o sujeto? Eso es precisamente el debate que nos suscitó este grupo de Con mi hijo no te metas, porque en el fondo, cuando tú entiendes que ese hijo es tuyo, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Como un sujeto o Claro. como un objeto? Exacto. Para mí ese grupo lo está viendo como un objeto que tiene que seguir su lineamiento y nadie más le puede hablar porque ojo de que lo influye. Exacto. Como si el sujeto ese, que para ello un objeto, no pensase y no tuviese ideas propias. O sea, de hecho, el puro concepto objeto habla de objetivar, ¿sí? Y Exacto. tiene que ver con mirar al otro desde fuera. Y la verdad es que cuando tú trabajas con adolescentes y niños, como es el caso nuestro, es imposible mirar al otro como un objeto. Una pregunta a propósito del rol docente como formador. ¿Hay algún profe que te haya marcado? ¿En qué sentido? Porque hay profes que te marcan negativa y positivamente. por Positivamente. supuesto. Sí. Pero tuve una profe que actuó como madre leona en una etapa de mi vida que fue bastante penca, porque el bullying no es algo nuevo, el bullying ha existido siempre. Y yo cuando tenía como alrededor de 12, 13 años fui víctima de bullying. Fue mi profesora jefe, a la que recuerdo con mucho cariño. Obviamente no vamos a revelar su nombre, pero una persona que tengo siempre en el corazón, de la que no supe más, pero le agradezco por esto. Se dio cuenta que yo era víctima de bullying porque yo tuve un cambio de actitud muy drástico. ¿Sí? Siempre fui muy buena para responder en clase en términos de lo académico y era bastante discreta en términos de lo social. ¿Qué pasó en el camino? Nadie lo sabe. Pero esta profe, de alguna manera intuitiva, no sé cómo, se acercó una vez a mí a preguntarme por mi cambio de actitud. Bueno, esto recaía ¿Tuvo su en que... instinto Sí, de tuvo madre su leona? instinto de madre leona, totalmente. O sea, ella se dio cuenta que, por ejemplo, yo había dejado de peinarme. Se dio cuenta que no salía a recreo. Cosas muy sencillas. Ya, igual es bastante evidente, Sí. pero hay profes que hasta eso pasan por Por alto, supuesto, lo pasan por alto. Y yo era chica y bastante mala para comunicar mis emociones. Sorry, no estaba terapiada. Y esta profe me empieza un poco a preguntar y yo le digo que no está pasando nada. Y bueno, ella evidentemente no me creyó. Y justamente sucede una situación con una compañera en la que por primera y única vez en mi vida me agarró de las mechas con alguien físicamente hablando. Yo soy bastante como contraria, hombre, caer, la estúpida. wea Es como que antigua. contraria, claro, hazte mujer, agarrarte las mechas. Sí. Bueno, y esta profe se entera de esta situación, se da cuenta porque llega una inspectora a separarnos, que fue la única vez que me defendí. No tanto como Y tú. la cosa es que la profe se entera de esta situación y lejos de retarme, llamarme la atención y llevarme a una oficina castigadora, me toma, me saca de la sala, me lleva a la biblioteca, que era un espacio en el que yo pasaba harto tiempo, un espacio seguro, entre comillas, y me pregunta qué fue lo que pasó, le cuento en corto. Y su respuesta fue, ¿sabes qué? Le va a sacar la chucha a los Le va a cabros. sacar la chucha. No, la respuesta fue como, mira, está bien. Te dejaste ¿Cómo? llevar... No, Ah. escucha la historia. Está bien, te dejaste llevar por el instinto. Pero esa no eres tú. Ah. Y ahí yo me di cuenta que, claro, esa reactividad mía de ese momento, la persona conflictiva no era yo. No, La persona sí. agresiva no era yo. No, yo creo que le dio en el Y clavo. le dio ahí y la le dijo, profe. no eres tú. Y esa pura frase, esas 3 palabras me marcaron absolutamente. Y ella fue la que me dijo, ¿sabes qué? Dentro de esta comunidad educativa no es mucho más lo que vamos a poder hacer. En ese tiempo el bullying no era algo ni visto ni castigado, era como muy, ay, los niños tienen problemas. Eso era todo. Y Y también ella- el de tener que aprender a Exacto, defenderse. O sea, era totalmente. el discurso. Y ella me dijo, este colegio lamentablemente no tiene nada más que ofrecerte, y orientó a mi mamá en ese momento para que mi mamá buscara un colegio para que pudiera volver a empezar. Y ¿sabes qué? Realmente fue efectivo. Eso funcionó y es una profe que voy a recordar siempre con mucho cariño por su instinto madre leona. O sea, la palabra de verdad que representa el mundo docente es instinto.
O sea, actuamos por instinto, realmente porque... instinto de... Claro, intuición, instinto madre leona, o sea, totalmente. pues, lo que también nos demuestra cómo está en pañal esta profesión, pero eso para más adelante. Por supuesto. Yo también tengo una figura femenina como madre leona de profe que me marcó. Vaya, otras mujeres marcando la vida de las mujeres. La tía. Ah, no. Ay, Le decíamos no puedo decir el nombre. todos vamos o de cachando cuál es tu profe nomás. personalidad. No, yo creo que todos mis compañeros la recuerdan con mucho respeto. Yo creo que esa es la palabra adecuada. Algunos además de ese respeto, cariño, y otros quizás no con cariño, pero igual con respeto. Pero lo que yo rescato de esta profesora es que nos retaba. Ya. Pero firme. Sobre todo con los que tenía confianza. Un poco algo a lo que hoy día muchos le tememos, ¿no es cierto? Sí. O Y muchos que profes muchos se plantean padres como no si fuera algo agradecen. malo. En cambio, a ella también le agradecían porque nos ponía los pies en la tierra. Claro. Entonces, no era un reto porque, no sé, pues faltaste el respeto a un profe, eran retos de la vida, ¿cachai? O sea, se metía en nuestras vidas y nos decía, esto que estoy haciendo no va a ninguna parte y tú puedes ser mejor de lo que eres en este momento. Porque cuando uno viene de abajo, esta idea de ser mejor lo liga a ciertas ideas exitistas, Claro. materiales. Cuando de repente hay pocos profes que te dicen, este camino también es optativo, ¿no? Y que se puede nutrir el alma de ciertas formas. Y esas profes lo decían con un lenguaje sencillo, muy chileno y a romper raja, como se diría hoy en día. Así que muy agradecida de esa profe también. O sea, igual es lindo como recordar ese momento con esa profe que te marca, pero qué importante es la sinceridad. Y qué Sí, muy importante honesta, es muy el honesta. cuidado por el espíritu del otro. Un poco volviendo a la madre leona esta del viral, que salvó a los niños de los perros que lo estaban atacando. En el fondo es esa profe que a Saludo lo para mejor, ella, no tengo idea claro, cómo se llama, saludo por si te nos escucha queremos, un día. Intito madre leona. Pero lo La cuica interesante- más simpática la de cuica más Chile. simpática de Chile. Pero es genial pensar que estuvimos esa profe, o ese profe también, por supuesto, que no recae en el género, recae en la actitud, en el rol. Ese profe que estuvo al pendiente de nuestras emociones, que nos cuidó cuando había que hacerlo, que nos protegió cuando había que hacerlo, pero que también nos rectificó. Y un que poco, nos vio ¿no? como personas cuando éramos estudiantes. ¿ya? Exacto. Y que no entendió que estábamos en un proceso de formación, que eso de repente a algunos profes se les olvida. Entonces, ¿le ha pasado ahora a usted ser la madre leona? Sí. La historia que voy a contar es una historia que sucedió hace algunos años, pero que, onda, alerta spoiler, final feliz. Así que muy bien por ese lado. Trabajando en un colegio, siendo profesora jefe, me tocó conocer a un niño, le vamos a llamar Alex. Era un niño de ese típico alumno que tú dices como, qué ideal. Se portaba bien, le iba excelente, muy cariñoso, súper educado. El chiquillo que te iba a abrir la puerta, que te llevaba el bolso, que te decía, profe, la ayuda. lindo. No, un dulce. Me encantan esos Un estudiantes. dulce, un dulce. Pero de no chiquillo. porque estén pendientes de nosotros, sino como su formación Su humana, forma de ser, ¿no? su humanidad. Admirable. Me llamaba mucho la atención. Yo veía que este niño se iba muy apurado cuando terminaba, o sea, no se quedaba a los talleres, no se quedaba a jugar a la pelota, que era algo que hacían otros chiquillos del colegio. Y sus compañeros me dicen a mí, y yo empecé a sospechar. Dije como, no se queda nunca, no quiere participar de esto, no sé nada de sus padres, y me empecé un poco a inquietar. Y llamo a la mamá. Me llamó la atención ya porque era un número fijo, o sea, en la era del celular, que alguien te deje como el número fijo, y yo dije, debe ser la oficina y todo. Y me contestan en un negocio. Y me dicen como la señora X, que le vamos a llamar a la mamá de este chiquillo, la señora X no está en este momento, ella como que dejó este número de contacto, pero ella no vive acá. Lo que sí me dice, el caballero el negocio tanto, dice, si usted la quiere llamar, dígame un horario, y yo le digo a ella que está a este horario. Ya, me pongo Qué de antiguo, acuerdo, eso es como muy súper, y ochentero. no te estoy hablando que fue hace tantos años, por eso te Bueno, digo, pero hay vamos realidades imaginando, distintas. exacto, sí, vamos eso es lo cachando el que hay que entender. contexto. Bueno, al final logro comunicarme con esta señora y la cito. Nos juntamos y lo primero que veo, Banana, es una mujer muy mayor en relación a la edad del chiquito. Nos sentamos, una mujer que se veía como que la vida estaba muy cansada, ¿me entiendes? No sé cómo explicarte, pero... Y empiezo a conversar con ella y me dice que sí, que es la mamá. Y yo le digo, perdón la indiscreción, le digo, pero... Y dije, me imaginaba como me dijo, sí, yo sé que me veo mayor. Me dijo, pero es que la vida me ha hecho mucho daño. Y yo... de Empezamos verdad fuerte. Y me cuenta que Alex no se puede quedar porque trabaja. Y ahí me vino el espanto. Estoy hablando de un adolescente de 15 años. Y tú no venías de una realidad donde sea normal que los adolescentes Exacto, trabajen. Porque me primero. sorprende que te sorprenda. No, claro, pero lo que Uy, me si la sorprendió... burbuja de estos ¡Ay, pido cuicos, disculpas oye! por mi... No, pero en ese momento reconozco. O sea, yo estaba entrando... vengo de otro sistema educativo. Tuve un privilegio que, por supuesto, otras personas no tuvieron. Y me sorprendió como un adolescente de 15 años trabajar. Y yo le digo,
¿perdón? Le dije, ¿por qué un adolescente de 15 años está trabajando? Señora, le dije, ¿usted sabe que eso es una vulneración de derechos? La verdad es que mi primera actitud fue horrible, ¿ya? Sí, Te estoy hablando ¿cómo desde... juzgáis ahí Sí, a- fue mal, tenía poca experiencia, sepa perdonar. Y la cosa es que empiezo a conversar con ella y me dice, yo sé que suena horrible, me dijo, pero es que no tengo otra opción. Bueno, me cuenta su historia y me cuenta que ella había sido abusada, como muchas mujeres vulnerables de Chile que crecieron en contextos, por ejemplo, rurales, donde el abuso era una cuestión normalizada, y que quedó embarazada siendo bastante mayor. Tenía más de 42 años cuando quedó embarazada de este estudiante. Y bueno, ella trabajaba como, obviamente, asesora del hogar en esta casa de un desgraciado, porque no encuentro otra palabra para decirlo. Y este desgraciado abusador era el dueño de la casa, estaba casado, como con 7 cabros más, la deja embarazada y la echa. Sin ningún tipo de apoyo, por supuesto. Violada, maltratada, abusada. Qué terrible, loco. No, horrible. Literalmente en la calle, o sea, sin nada, embarazada y dice, bueno, voy a intentarlo y empieza a pedir trabajo y bueno, estoy hablando de una mujer, ningún tipo de estudio, toda la vida trabajado asesora del hogar y encuentra de alguna manera apoyo entre algunas amigas que tenía como que trabajaban en lo mismo y empieza a trabajar un par de días en una casa, lo que le alcanzaba para irse a una casa de acogida. Oh, qué heavy. Y logra, después con el paso del tiempo, arrendar una pieza en la casa de una de las chicas con las que trabajaba, donde el dueño de la casa también era un abusador. Entre medio de esto nace y ella aperra sola con él y efectivamente cuando se dan cuenta que el dueño de casa era otro abusador más, había abusado de varias de las chicas que trabajaban con ella, deciden irse todas juntas. Qué bueno. Del lugar, pero sin mucho rumbo. Y termina literalmente viviendo al lado del río. ¿Ya? Pero ella siempre, desde que el niño nació y desde que pudo, lo mandó obviamente a estudiar. ¿Ya? Ella siendo analfabeta, siendo preparación, pero entendiendo que esa era la única herramienta que podía con su hijo empezar a tener. Empieza a sacar adelante a su hijo con los medios que tiene, pero estamos hablando de una mujer que literalmente sacaba el pan de la boca para dárselo a su hijo. Ya era una mujer que había tenido problemas de nutrición, o sea, el asunto es que en el contexto en el que yo te estoy hablando, que yo conozco a este estudiante, a Alex, el alumno no tenía cama, no tenía agua potable, no tenía luz, vivían en la misma orilla del río y se lograban un poco bañar y hacer ciertas cosas y el único colchón que tenían, el niño tenía una humanidad tan grande, yo creo, que el único colchón que tenía, él se lo pasaba a su mamá, porque su mamá ya estaba poniéndose un poco más adulta, con todos los problemas de salud que había tenido producto del embarazo, el maltrato, las mil cosas, y el único colchón que tenía no era una cama, era un colchón en el piso. Pero entonces sí tenía una gran mamá. Sí, por eso Por te eso digo, era o sea, como a era, lo que po. yo me refiero es que uno hubiera pensado que los padres eran padres como un matrimonio feliz, una familia feliz, con todo yo dado. a lo que me refiero es que cuando los cabros son así, porque tienen la figura de un gigante detrás. Pero en oye, este caso, claro, una madre gigante, ¿cachai? Yo no me totalmente. refiero al matrimonio feliz, muchas veces, independiente de eso, un matrimonio feliz, pero los papás son bien como las huevas, Por pues son supuesto. egoístas, son déspotas, son soberbios, Por supuesto. y los cabros transmiten eso, entonces, no, pues este cabro tenía este todo cabro, detrás. exacto. Y lo impresionante de esta historia es que cuando ella me empieza a contar eso y me dice, y así que yo le pido disculpas porque yo le doy a mi hijo todo lo que puedo, pero lo que yo no le puedo dar es para venir a diario a estudiar, no le puedo dar para Claro, la comer plata para a el pasaje. diario. Y Chuta. él tiene que trabajar y trabajaba como con permiso, sobre todo súper legalizado, en un supermercado. O sea, te juro que mi silencio fue... Ahí me entró el instinto madrelona, pero con todo. Lo primero que hice fue ponerle en contacto con la asistencia social del colegio y evidentemente empezar a explicarle cuáles son las opciones que tenía, porque ella, por su Claro. analfabetismo y su cero asesoría, nadie le había explicado nunca todas las posibilidades que tenía de postular a las cosas que se podían postular. Sí, pues. Lo que hicimos, obviamente yo me desesperé y fue la primera vez que sentí que la pega de profe no estaba en el aula. Y bueno, nos pusimos pila, empecé como a buscar ayuda. Con esto no me quiero, por si acaso, como canonizar así como de buena profe. Digo como, es lo mínimo que humanamente debería hacer cualquier profesor. Empezamos a buscar la manera de, primero que todo, ponerlo en contacto con la municipalidad para que tuviera acceso a una vivienda digna. O sea, que lo que vivía, es que no te puedo explicar lo que vi, porque visité el lugar,
porque yo dije, o sea, el colegio tiene que hacerse cargo ahora, no mañana, ni después, ni en 3 días más. Esta cuestión se movió al día siguiente. Asistí con la persona a cargo y la realidad era peor de lo que te podía imaginar. Nos pusimos en contacto y lo que logramos en primera instancia es que tuvieron una media agua digna con acceso a luz y agua. Agradezco a esas personas que estuvieron en ese momento, que se movilizaron. Y empezamos también una campaña interna dentro del colegio para que el niño no solo comiera en el colegio, sino que se pudiera llevar a la casa, digamos, porque mi vocación era que ojalá él no tuviera que trabajar. O sea, sé que la necesidad era mucho mayor que cualquier cosa que yo humanamente hubiera podido querer, pero la necesidad era tan grande que no había cómo, pero logramos que al menos durante los últimos meses de ese año este chico no tuviera que trabajar, porque se llevaba la comida del colegio, porque estábamos todos pendientes de que tuviera la ropa, de que tuviera todo, y vino un momento súper especial donde los estudiantes de este colegio en el que yo trabajaba tenían una fiesta, pero esta fiesta era formal. Si este niño apenas tenía un par de zapatillas que cuidaba, por supuesto que no tenía ropa formal. Ni dónde tenerla, ni dónde plancharla, ni dónde nada. Y varios colegas que se unieron a la causa en ese momento me apañaron y lo vestimos de pie a cabeza. Y se veía no solo hermoso y precioso, sino que fue un momento tan emotivo y tan humano para todos nosotros que fue como wow. O sea, esto es hacer humanidad. Esta cuestión es hacer pedagogía, pero no de la forma tradicional del aula. Esto es decirle al otro, ¿sabes qué? Hay opciones. ¿Sabes qué? Hay buena gente en el camino que te va a ayudar. Pero increíblemente la verdadera lección fue para nosotros. O sea, totalmente la lección me la llevé yo. Sí. Y por muy instinto madre leona que me haya nacido en ese momento, o sea, ver a esa mamá jugársela de esa manera por ese hijo, y estoy hablando que el chico en este momento estaba en primero medio recién. Te da un momento de humildad, sí, yo creo. pero bueno, o sea, Agachar la cabeza. pero lo bueno Sí. y lo genial fue que esto se mantuvo en el tiempo. Y esta madre, la historia pasaron algunos años, y para resumir, esta madre logró sacar su ciencia básica. Ay, qué rico. Sí, fue hermoso. Aprendí a escribir, aprendí a leer, y el niño hoy día es un alumno que por ahí debe estar en algún lado de Chile en su 4º año de ingeniería. O sea, lo dimos todo por O él, sea, así que aplauso. Totalmente. Grande a sí. Alex, nombre ficticio que le hemos puesto, Sí, así que pero con esa mamá, pero una historia donde... historias como esa, Ujú. miles. Sí, Profes po. que tienen una historia donde han entregado todo por su alumno, caleta. O sea, el rol del profe ahí, sobre todo en entornos así, donde más se da, pero también en otros, Sí, como en el por que estamos supuesto. actualmente, donde las vulnerabilidades son más bien de otro Sí, tipo, pues no aquí estamos materiales. hablando de una vulnerabilidad social. ¿Qué hubiese pasado si la profe acá, presente, manzana, con mis hijos no te metes? Claro, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasa si se apodera solo tu mamá y dice, ¿qué te metís tú? Claro. ¿Qué pasa si tiene una posición más cerrada, así como en mi familia y yo me lo arreglo, ¿cachai? La historia sería otra, no estoy diciendo que mejor o peor de lo que tuvo el desenlace, pero ¿qué piensa la gente, qué piensa la sociedad con respecto qué es lo que debe hacer un profe? Se enojan, reclaman, amenazan con denunciar, Uf, caleta, y aguante la superintendencia. mientras que otros llena de te lo denuncias. agradecen, ¿cierto? Así Sí, como po. gracias por darle visibilidad, gracias por preocuparse, gracias por preguntar cómo está, gracias por contarme. Porque muchas veces esas confianzas que tienen los alumnos no la tienen con los papás. Y uno es el primero en decirle, cuéntale a tu papá. Exacto. Tienes que tener esa confianza. Sí. Dile esto a tu viejo. Pero hay algunos que se lo toman a mal igual, pues. Sí, ¿y te ha pasado a ti, por ejemplo, algo así? Como que trataste de hacer algo como humano y la respuesta no fue positiva como me pasó Me ha a mí? pasado. O sea, en tu caso fue positivo. Sí, pues terminó Y súper tengo bien. historias bonitas positivas. Y tengo una que es con un final malo, po. Así que Oh, contémosla del final malo ya. porque también está la otra parte, si eso es lo que Claro, queremos poner en por contradicción. Y yo creo que todos los profes tenemos una con un final más o menos malo. Bueno, la chica le gustaba caleta X deporte, Ya, digamos que el rugby, ya, ¿ya? ok. que socialmente es visto como un deporte De para hombres. ¿no? Ya. Entonces le apasionaba caleta este deporte, un deporte que a mí igual me apasiona harto. Que la diferencia es que en mis tiempos sí era juzgado por mis pares. Y esta chica, yo tengo cero talento, esta chica tiene harto talento y no sé, algo estamos hablando de esta pasión en común porque era el primer día de clase. Habían ido a recreo, no me acuerdo cuál era Está el ahí en contexto. otro contexto, Sí, era otro contexto. Patio del colegio, pues. Patio del colegio, ¿viste? Y yo le dije, bueno, ¿y cómo te está yendo en el fútbol? No, lo dejé de jugar. Y yo, no, qué mal, tenés que aprovechar esta edad porque es la edad clave, si te va bien y la cuestión. Me dice, no, es que no me dejan jugar.
Y yo quedé así como, "Oh, ¿por qué? Po?" No, porque es como para hombres, y mi mamá dice que ese juego es para lesbianas. Y yo quedé de una pieza porque Me dije, imagino. pleno 20, no sé cuánto, y todavía la gente piensa así. Oye, ni mi papá pensaba así, pues. Mi papá, que era un hombre machista antiguo, ni siquiera él pensaba así. Entonces yo quedé un poco para adentro y dije, pucha, igual deberíais conversar. Para mí siempre el diálogo es la solución y seguir tus sueños, po. Ese fue mi comentario formador. Después, Que es una frase que es bastante como incluso prehecha. cliché, pues Cliché. mira la frase cliché que me tiene, sigue tus sueños y la cuestión. En fin, yo con mis estudiantes suelo tener confianza, pero la vida me ha enseñado que hasta cierto punto Por nomás supuesto, yo los límites. soy bastante restrictiva en ese sentido. Y pasó el tiempo, conversación así con esta alumna como con otro, pero así de seguir, o sea, no más profundo que eso. A los meses va la apoderada y me acusa que yo lesbianicé a su hija. De ese toque. Pero es que. Oye, pero el la weá que tiene que concepto escuchar uno. lesbianizar, weón. No, claro, ahora lo cuento como chiste, pero en el momento lloré más que... decirte que se me caían los moscos de lo mucho que lloré. Nunca había... Muy propio, se me muy acabó propio. la sinusitis de tanto que lloré. Claro. Pero hace tanto rato que no lloraba tanto, porque claro, las palabras fueron más fuertes, porque me dejó en una posición súper vulnerable. Exacto. ¿Cachai? Sacando todo lo que en algún momento yo conversé, por ejemplo, esa frase, sigue tus sueños, la apoderada me acusó que yo le había dicho eso con respecto a ser lesbiana. ¿Cachai? ¿Qué tenía que ver? Nada. ¿Cachai? Todo lo que se llama tergiversar. Y aún así, si yo le digo a ella, bueno, si es tu orientación, ya está bien, que fue un tema que no recuerdo si lo conversé con él, pero claro, esta mamá en su desesperación, en su miedo de que su hija lo fuese, apuntó todos los dardos contra mí. Y me fue a acusar, pero lo que fue más terrible es que se le haya prestado oído, uno por un lado homofóbico el tema, pero por otro que me hizo replantearme esto como, ¿debería yo conversar con los estudiantes en el recreo? Claro. O mejor termino la clase y salgo corriendo para que no me pregunten cómo están y yo mirarlo en la cara, porque Claro. onda, si veo que tienen cara de triste y le digo, oh, no esté mal, capaz que fue brígida la situación en ese sentido en que yo me volví a replantear como lo hice otras veces, pero de manera más fuerte, que hasta qué punto uno puede ser un humano y un formador con los estudiantes. O sea, ahí es cuando entra la formación valórica en conflicto. Porque al final uno se hace la pregunta. Y que un poco recae en lo que habíamos ya conversado en el capítulo anterior, cuando decíamos, bueno, ¿cuál es el límite de la deshumanización? ¿Hasta dónde se supone que tenemos que ser correctos, perfectos? Pero también está esta pregunta a la inversa, ¿hasta dónde nos podemos involucrar emocionalmente nosotros en la vida de nuestros estudiantes? Bueno, esta señora muy con mi hijo no te metas, sí, obviamente muy homofóbica, así que su tema va más por ahí. Pero efectivamente, así como esa anécdota, me han pasado otras como de menor grado, o que no tienen estos matices tan sociales, pero donde es como con mis hijos no. Claro. Pero ahora sí. No, pero ahora no. Claro. Pero ahora sí. Entonces, loco, ponte de acuerdo. O sea, los profesores inevitablemente somos un modelo a seguir, para bien o para mal. Claro. Porque estamos el 70% del día con los cabros. Exacto. Y además, en términos de la historia que tú estás contando, es importante destacar que es la estudiante la que deposita una confianza en ti que tú también debes saber acoger. Sí, pues ¿cómo le voy a decir? ¿Sabes qué? No me hablís porque... Claro, no me hablís porque tu tal mamá cosa. me puede decir tal cosa, Sí. o tu papá, porque también ha pasado con otras cosas. Y que lamentablemente, y con vergüenza admito, que fue en el momento de la posición que tomé, que me daba miedo hablar con los estudiantes, Por que se supuesto. acercaran a mí. O sea, hubo meses después de esa situación donde alguien, yo cachaba que se iba a acercar a contarme algo, porque no sé, algo de la clase le impactó, o quiere compartir una opinión conmigo, o escuchó algo que le interesó de mí, y yo con miedo lo rechazaba. Claro. Bueno, ¿sabéis qué? Para eso no somos perfectos. Sino que dentro de las cosas que a nosotros nos enseñan es que hay marcos regulatorios, que son los que modelan los sistemas educativos, y dentro de eso está el hacerse cargo de, entre otras cosas, vulnerabilidad, exposición de los derechos del niño. Hay un montón de leyes que regulan esto, la inclusión. Hoy día hablamos incluso, por ejemplo, de la ley TEA, estamos hablando de la ley Zamudio, de muchas leyes que se han ido incluyendo y que, ojo, no dejan fuera el sistema educativo. ¿Y cuál es el rol que al profesor le toca? Bueno, el rol del profesor es hacerse cargo, es conocer esas leyes, es saber cuáles son los conductos, derivar cuando hay que hacerlo, pero sobre todo ser la contención inicial si es que el alumno así lo requiere. Obviamente hay límites, y ese es el consejo para los profes jóvenes. Nunca te quedes con lo que te dicen. Claro. ¿En qué sentido? No es que lo ponga en duda, sino que tú tienes jefes.
Sí. y gente especialista, que no necesariamente somos los profes, que hay un psicólogo al que se tiene que enterar si hay una vulneración de derechos, y sobre todo está el papá y la mamá, Sí. responsables de ese caso, y que merecen conocer lo que el estudiante te está diciendo. Totalmente. Entonces ahí nosotros tenemos una responsabilidad de decirle al alumno, ¿sabe qué? Lo que usted me está diciendo hay que decírselo a su papá o a su mamá. Obviamente si es algo grave, no le debe estar contando todo a los papás así como, oye, me gusta Juanita. No, obvio. No, evidentemente hay que tener criterio. Por supuesto. Y que está dentro del marco legal también a los profes jóvenes que no se dejen llevar como esta imagen del superhéroe, porque somos formadores, pero no somos ni Superman ni Batman. Sí. No somos sea, psicólogos, hay que tener totalmente. los límites claros ahí, que de repente cuando uno recién está saliendo y se pone la capa, se le olvida, ¿cierto? Sí, totalmente. Hay que ser bien profesional en este sentido, y también a los profes que se aburrieron. Totalmente. Les quiero dar un mensaje que, porque me pasó, pues yo fui la profe que se aburrió a muy temprana edad, y que estoy tratando de dejar de serlo. Pucha, yo sé que se aburrieron, pero uno no sabe si va a tener a un Alex por ahí que hay que ayudar. Exacto. Exacto. O de otro tipo de cosas que necesitan escuchar la palabra cálida de su profesor, que hay que tratar de no olvidarse. Tampoco es meterse tanto, pero si te piden involucrarte, bueno, Involúcrate es la hasta pega donde del puedas. profe, sí, es parte de nuestra profesionalización. Sí, yo creo que lo que nos juega a favor, insisto, es que existe un marco regulatorio. Y dentro de ese marco regulatorio hay cosas que podemos hacer, pero hay otras cuestiones que son de instinto de madre leona. Escucha tu intuición de profe, eso no es nada malo. En la medida en que tú seas una persona correcta, justa, que busca el bien común, vas a actuar de la forma correcta. Pero también es importante, yo creo que el caso de Alex es un caso emblemático porque lo que ahí funcionó muy bien fue nuestra gran red de apoyo. Cuando nos dimos cuenta que educar no es pega del profe jefe, que preocuparse de un estudiante no es una pega de uno, que es una pega de equipo, de una comunidad. Y efectivamente ahora le hablo a la sociedad. ¿Qué onda esta cuestión de que con mi hijo no te metas? Sí, pues, Loco, tus hijos van a ver cosas en internet. sí, Tus hijos tienen amigos, tus hijos tienen primos, tienen referente en YouTube, sí. en la tele, tus hijos tienen Instagram, tus hijos tienen influencia y están siendo formados por un montón de factores. El padre y la madre no son los únicos formadores. Sí. ¿Les gusta o no? Por supuesto, ojalá que tu valor, ojalá que seas tan presente que todo su oído, el 100% o el 90% se vaya a ti. Pero Totalmente. inevitablemente van a haber cosas que se escapen. Y el colegio no es la excepción. Y no tiene nada de malo que tu hijo rompa la burbuja de su casa y vea otras realidades, Claro. y escuche otras opiniones, y sobre todo al recordar que un hijo, una hija son sujetos, es que son sujetos pensantes, no son sujetos que reciben de todo, que yo creo que es el mayor miedo de estos sectores, con mi hijo no te metan, y que caen en estas cuestiones de homofóbicas de repente, no, siempre caen en cuestiones homofóbicas o sexistas, que tienen mucho miedo. Así que papá, mamá, tía, tío, abuelo, abuela, lo que sea, de un sujeto en formación, despójese de los miedos. Exacto. Las cosas van a salir bien, y cuestiónese si lo que usted está haciendo está bien, pero de ese espacio de autonomía. Totalmente. Y no se le olvide que ser madre leona no es tan malo. Porque se terminó salvando a un niño de sí, los perros. de los perros, de un Y ataque tú puedes de perros. salvar a un niño de perros metafóricos. Por supuesto que Así sí. que docente, no tengan miedo, pero tampoco pasen los límites. Exacto, pero los límites uno los va aprendiendo, repito, con la experiencia, con los marcos que ya existen, pero sobre todo cuando hay apañe entre la comunidad educativa. Así que el Sí. llamado es a que nos pongamos de acuerdo, a que formemos y a que dejemos de temerle un poco al hecho de que los niños, sujetos pensantes y también sujetos de derechos, son esos, sujetos y no objetos. Exacto. Y con esto finalizamos el capítulo número 2 en el patio del colegio. Escuchando una canción. Dale, Gracias, María José Quintanilla. Gracias por ese legado. Adiós, mi gente. Chao, Nos chao. vemos en el próximo capítulo. Por favor, que alguien me ayude. Y veo un pastor alemán, veo un niño. Nada, o sea, instinto de madre leona para salvar a un niño que está siendo atacado por un animal. Tenía alternativa, o pasar de largo, irme a la bloguería, pasar una estupenda tarde, después ver el noticiero. Niño atacado por un animal.